Hermanos, buenas tardes. Qué bueno que Dios nos permite reunirnos, aunque seamos poquitos aquí. Dios ha sido bueno. Tantas personas que han estado enfermas y que han muerto, pero aquí estamos nosotros por la misericordia de Dios. Muchos que eran mejores que nosotros ya murieron. ¿Quién habló acerca de eso? ¿Mark o Tomás? Mark. Muchos que eran mejores que nosotros ya están en el infierno. Sí. Vean Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 23. ¿Ya lo tienen? Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vean esta pregunta. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Ustedes conocen esta historia, la han leído. Abraham está argumentando con Dios. Ahí en Sodoma estaba viviendo su sobrino Lot. Y como ya Dios le había dicho que iba a destruir la ciudad, entonces él pensó: va a destruir a mi sobrino, a toda su familia y a todos los que él habrá evangelizado. Abraham pensaba que tal vez Lot habría evangelizado a muchos ahí en Sodoma y que tal vez muchos ya se habían convertido. Pero la triste historia es que nadie se convirtió bajo la predicación de Lot. Nadie. Él cometió un error en haberse ido a meter ahí. Él no buscó la dirección de Dios. Él se metió en Sodoma porque quiso, tal vez influenciado por su esposa y por sus hijas, pero él tomó una mala decisión y todos sufrieron las consecuencias. Entonces Dios envió la destrucción sobre esa ciudad, sobre Sodoma y también sobre Gomorra. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos meditar unos momentos acerca de tu palabra. Te pedimos que bendigas esto. Solamente tu bendición es lo que hace que la palabra penetre y obre en la conciencia, en el corazón. Te pedimos que lo hagas, que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a cada uno individualmente y nos capacites, oh Dios, para conocer tu voluntad y para ponerla en práctica. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Abraham: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Para qué está puesto un juez? Para hacer justicia. Si un juez no hace justicia, entonces hace injusticia. Y cuando un juez comete injusticias, está haciendo lo contrario de lo que debería hacer. Si Dios es un juez justo, es imposible que Él pueda cometer una injusticia. Los jueces de este mundo cometen muchas, pero Dios no puede cometer ni siquiera una. Si Dios cometiera una injusticia, ¿qué clase de Dios sería? Hace poco vimos el tema de la santidad de Dios, y este tema de la justicia se desprende de la santidad. Si Dios es santo, es justo también. Dios no puede cometer ninguna injusticia. Abraham pensaba que si Dios destruía Sodoma y Gomorra, habiendo justos ahí,
cometería una injusticia. Dice, no, Señor, no vayas a destruir estas ciudades, porque pues, si tú eres el juez, un juez justo, tú no puedes cometer una injusticia. Pero ustedes saben lo que ocurrió. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre que cayeron del cielo. Miles y miles de hombres, de mujeres, de ancianos, de jóvenes y de niños murieron quemados ahí, como un anticipo de lo que sería el infierno. Vean, en un sentido, ellos tuvieron su infierno aquí, murieron y fueron a sufrir su infierno allá. Qué terrible fue aquello. Dios destruyó a miles de personas. Ahora, ¿Dios cometió una injusticia al quemar vivas a tantas personas? Los únicos que fueron librados fueron Lot y una pequeña parte de su familia, no toda. Pero supongamos que Lot, que era un cristiano verdadero, hubiera muerto ahí, en Sodoma. ¿Hubiera cometido una injusticia? Vean, millones de personas han muerto por el COVID, incluso muchos cristianos. ¿Dios ha cometido una injusticia por eso? Más grave todavía incluso que el daño humano es el económico. Millones de empresas han quebrado por culpa del COVID-19. Muchos países en el mundo han llegado al punto más bajo en su economía por esta pandemia. ¿Dios ha cometido una injusticia? Dios nunca hace eso, nunca. ¿Se acuerdan ustedes que Dios ordenó a los israelitas que exterminaran a los cananeos? Los cananeos tenían años, siglos viviendo ahí, en Canaán. ¿Cómo Dios les dijo a los israelitas que llegaran ahí y que los mataran a todos? Hombres, mujeres y niños. Dios no cometió ninguna injusticia con aquello. Hay algunos que han llegado a pensar que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro y que el Dios del Nuevo Testamento es muy blando. Pero los que piensan así no entienden. Vean, en el Nuevo Testamento está escrito que Dios le quitó la vida a Ananías y a Zafira por una mentira. El Dios del Nuevo Testamento le quitó la vida a Ananías y Zafira por una sola mentira. ¿Dios cometió una injusticia en ese caso? En el Antiguo Testamento, Dios les quitó la vida a Nadab y a Abiú. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? Eran hijos de Aarón. Eran sacerdotes también, al igual que su padre. Por una cosa que hicieron que no debieron de haber hecho. Dios les quitó la vida así. Y eran sacerdotes. Y Dios no cometió ninguna injusticia. Aarón lo entendió y se quedó callado. No dijo nada. Vimos hace poco que Dios es santo. Y como Dios es santo, Él no puede cometer ninguna injusticia. ¿Se acuerdan que vimos cómo los discípulos que iban en la barca, se desató la tempestad, se preocupan, se espantan, van y despiertan al maestro que va durmiendo atrás del barco? Entonces Cristo se levanta, reprende la tempestad y se hace una grande bonanza. El mar se puso tranquilo completamente. Quedaron tan impresionados, tan espantados los discípulos que dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ya no estaban espantados por la tempestad, estaban espantados por Cristo. Dice, ¿quién es este? Dios es justo, Dios es santo. Y Dios es justo y santo, aun si estamos en una grave crisis, en una grave aflicción, en una grave enfermedad, si se nos muere un ser querido, y aun si nos quita la vida, Dios no comete ninguna injusticia. Si estamos siendo afligidos,
Tal vez los que nos rodean, las personas que nos conocen, lleguen a pensar que Dios está siendo injusto con nosotros. Pero nosotros que somos cristianos no podemos creer eso. Aunque estemos sufriendo, Dios no comete ninguna injusticia con nosotros. Supongamos, por ejemplo, que hay algunos vecinos que nos ofenden, que nos agreden, que nos tratan mal, que buscan nuestro mal, y que tengamos la tentación a quejarnos de cómo nos tratan esos vecinos. Escuchen, si los vecinos nos tratan mal, podemos quejarnos ante las autoridades tal vez, pero ante Dios nunca. Nunca debemos buscar venganza de nadie que nos haga daño. Si ha de vengarnos, será Dios. Nosotros no nos vengaremos. Los que creen que Dios es injusto, los que creen que Dios comete errores, se colocan en el mismo nivel que Dios. O sea, se atreven a juzgar a Dios. El que nos juzga es Él. Nosotros no podemos juzgarlo a Él. Él es el juez supremo. Nosotros no somos jueces. Entonces, los que creen que Dios comete errores, se atreven a juzgar a Dios. Pero esas personas que juzgan a Dios no entienden que Dios es un Dios trascendente. ¿Entienden lo que significa esta palabra? La palabra trascendente quiere decir que Dios está muy por encima de nosotros. Nosotros estamos llenos de limitaciones, pero Dios no tiene ninguna. Dios está muy por encima de sus criaturas. Está muy por encima de su creación. Dios es más alto que el universo. Dios tiene un poder absoluto sobre el mundo, sobre cada persona en este mundo. Dios tiene en sus manos el COVID-19. Toda la gente que está sufriendo en el mundo por esta pandemia, está sufriendo porque Dios quiere que sufra. Dios tiene un poder absoluto sobre la naturaleza. La naturaleza no se manda sola. Las leyes de la naturaleza son regidas por Dios. Hay una distancia infinita entre Dios y su creación y sus criaturas. Hay un versículo en Hebreos 2, en el versículo 6, que dice así: ¿qué es el hombre para que lo visites y para que te acuerdes de él? Vean esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que lo visites y para que te acuerdes de él? Vean, Dios nos visitó. Cuando Cristo vino al mundo, Dios nos visitó. ¿Quiénes éramos nosotros para que Cristo viniera al mundo? Pero vean esta pregunta, ¿quién es el hombre para que lo visites? Solamente la puede decir un cristiano verdadero. Un inconverso no puede hacer esta pregunta. Esta pregunta la puede hacer solamente quien reconoce su propia pequeñez. ¿Quién soy yo para que Cristo haya venido al mundo a rescatarme? ¿Quién soy yo? Dios está tan alto, está tan encima de todos nosotros, que a veces parece como si no lo conociéramos. Lo mencioné la otra vez. Algunos de nosotros tenemos muchos años leyendo la Biblia. Pues aunque así sea, conocemos muy poco al Dios de la Biblia. Pero Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Crecemos en su conocimiento a través de la lectura, a través de la oración, a través de entender su soberanía, su providencia, su justicia, su santidad. Vamos creciendo en su conocimiento poco a poco. Nosotros entendemos que Dios es santo, pero la palabra santidad tiene diferentes alcances, diferentes significados. Nosotros entendemos, por ejemplo, que la santidad habla de pureza moral, pero es mucho más que eso. Por ejemplo, vean, la Biblia nos habla de tierra santa, de un templo santo, de una casa santa,
de un diezmo santo, de un pan santo, de una nación santa, etc. Pero una nación santa, una tierra santa, ¿qué clase de pureza moral tienen? ¿En dónde está la pureza moral de esas naciones? Una cosa que es santa es una cosa que es apartada por Dios para un uso santo. Cuando Dios santifica algo, ese algo debe ser usado para la gloria de Dios. Cuando Dios aparta algo para un uso santo, Dios consagra eso, Dios dedica eso para su servicio. Entonces, todo lo que es santo en la Biblia ha sido separado de un uso común. Y no puede ser tocado, no puede ser usado, no puede ser comido, ¿sí?, para asuntos comunes, para tratos comunes, sino para algo santo. Vean, en este mundo nada es santo en sí mismo. Solamente es santo lo que Dios llama santo. Solo Dios puede hacer santo algo. Solo Dios puede consagrar algo para su servicio. Y escuchen, si nosotros llamamos santo algo que Dios no llama santo, entonces nos convertimos en idólatras. Por ejemplo, algunos hablan de la Santa Muerte. ¿Pero por qué le llaman santa a la muerte? Eso es idolatría, porque no hay ningún texto en la Biblia que hable de la Santa Muerte. Entonces, los que llaman a la muerte santa son idólatras. Hay algunos que detrás del zaguán de su casa tienen unas palmas que han bendecido los sacerdotes y dicen que son palmas benditas. Eso es idolatría. ¿De dónde sacaron eso? Hay otros que traen un escapulario por el cual ya rezaron allá en su iglesia y dicen que eso es un escapulario santo. Eso es idolatría también. Hay otros que dicen que hay tal cosa como agua bendita, pero eso también es idolatría. ¿Dónde hay en la Biblia algo que diga que hay un agua que es bendita? Las personas que le dan respeto, que le dan adoración, admiración a cosas que solamente a Dios le pertenecen, son idólatras. Quien merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, toda nuestra adoración es Dios. Y algo aparte de eso se convierte en idolatría. Adorar a las cosas, adorar a las personas, eso es idolatría. El único que merece la adoración es Dios. Hay personas que tienen imágenes en su casa y las admiran y les atribuyen poder. Una imagen no tiene poder. Y si tú le atribuyes poder a una imagen, eso es idolatría. Si tú adoras a una imagen, eres un idólatra, porque el que merece la adoración es Dios. Si le atribuyen santidad y poder a una imagen, le están atribuyendo a esa imagen atributos que solamente le pertenecen a Dios, porque solamente Dios es poderoso y solamente Dios es santo. Hay algunos que adoran al sol, otros adoran a las estrellas, a la luna, algunos adoran a la lluvia. Y ven, estas cosas no son trascendentes. El único que es trascendente es Dios. ¿Por qué el sol no es trascendente? ¿Saben por qué? Porque el sol pasará. Este sol un día se apagará, pero la gloria de Dios nunca se apagará, nunca se eclipsará. Entonces, el único trascendente en el universo es Dios. La luna, el sol, las estrellas pueden ser cosas grandiosas, cosas increíbles y maravillosas. Reflejan la gloria de Dios, pero el único trascendente es Dios. Entonces, adorar una imagen, adorar un ídolo y llamarlo santo es una afrenta a Dios. El único trascendente es Dios.
El único que puede consagrar algo como santo es Dios. Cuando celebramos la Santa Cena, consagramos el pan, hacemos una oración, pero nosotros lo estamos consagrando, no. El que lo consagra es Dios. Le pedimos a Dios que bendiga eso. Nosotros no lo bendecimos. Si una persona consagra el pan y cree que ese pan es bendito porque la persona lo consagró, esa es idolatría. Es atribuirle poder al hombre. Nosotros no podemos consagrar nada. El único que lo hace es Dios. Hay un versículo en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Vean, no hay ningún santo como Jehová. Pero entonces, ¿no los creyentes son llamados santos? Sí. ¿Pero quién los hace santos? Los hace Dios. Dios los consagra para su servicio. Pero en nosotros mismos no somos santos. Somos santos en Cristo. Porque Dios lo ha dicho. Entonces, vean, si Dios es santo, eso lo hace atractivo. Debiéramos acercarnos a Dios porque Él es santo. Pero quieren que les diga una cosa. Los hombres, en lugar de acercarse a Dios porque es santo, se alejan de Él. ¿Por qué? Vean, en un sentido los comprendemos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que Dios es tan santo, como que hace que rehuyamos el acercarnos a Él. Por ejemplo, la palabra de Dios es santa. La santidad de Dios está aquí, en su palabra. Entonces, debiéramos leer la palabra de Dios con alegría, acercarnos a la lectura con alegría. Pero yo les pregunto a ustedes, cada vez que ustedes abren las Escrituras, ¿las abren con alegría? No. Hay algo dentro de nosotros que se opone a que leamos las Escrituras. Hay veces que no tenemos ganas de leer, pero leemos porque tenemos que hacerlo, no porque tengamos ganas. Lo mismo sucede con la oración. No me van a decir ustedes que cada vez que oran, ¡ay, qué bueno que voy a orar! No, algo dentro de nosotros se opone a que oremos. Hay un versículo en Romanos 7 donde Pablo dice: queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Cuando yo quiero orar, descubro que hay algo dentro de mí que se opone a eso. La carne que mora dentro de mí me dice: no ores, mejor ponte a ver la tele, mejor vete a dar una vuelta por allá afuera, mejor ponte a hacer un quehacer. Vean, incluso si ustedes se ponen a leer un libro X, ustedes no encuentran oposición para eso. La oposición se encuentra cuando ustedes se disponen a leer las Escrituras. Si ustedes prenden la televisión y se ponen a verla, no hay oposición dentro de ustedes para eso. La oposición viene cuando se ponen a leer las Escrituras. El pecado que mora en nosotros se niega a que leamos las Escrituras. Les conté en una ocasión que un joven se acercó a Sujel Michelén y le dijo: oye, hermano, dice, yo me siento mal porque pues no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar. Dice, yo me siento mal por eso. ¿Y qué creen que le contestó Sujel? Dice, ¿a poco crees tú que cuando yo leo y que cuando yo oro tengo muchas ganas de hacerlo? No, yo leo y oro porque tengo que hacerlo, no porque tenga ganas. Si ustedes se ponen a leer el periódico, a lo mejor lo leen desde la primera página hasta la última. Pero ustedes no se van a poner a leer la Biblia desde la primera página hasta la última. Ahí hay problemas.
Hubo un teólogo alemán que se llamó Rudolf Otto. ¿Qué creen que dijo? Dijo que la santidad de Dios es un misterio tremendo. Vean lo que dijo este teólogo. La santidad de Dios es un misterio tremendo. La palabra tremendo quiere decir que es algo que nos para los pelos de punta. Es algo que nos espanta. Vean, la santidad de Dios es algo que nos atrae, pero al mismo tiempo es algo que rehuimos. En una ocasión, hace algunos años, una mujer me hizo esta observación. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Hay veces que quiero orar, pero no puedo. A los 5 minutos de estar orando, me siento como una tonta porque ya no sé qué decir. Un cristiano no puede pensar así o no debiera pensar así. Si estamos orando y no tenemos nada que decirle a Dios, ahí hay gato encerrado. ¿Por qué no tenemos nada que decirle a Dios? Los inconversos no pueden orar. Para que tú puedas orar, tienes que nacer de nuevo primero. Tienes que tener el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, puedes rezar, pero no puedes orar. Ustedes saben qué diferencia hay entre rezar y orar. Todos los inconversos pueden rezar, pero solamente los cristianos pueden orar. Hay personas que creen que oran, pero solamente rezan. Es posible que haya personas que crean que son cristianas y que no lo son, y que crean que están orando cuando están rezando. ¿Cuándo es cuando reza una persona? Cuando repite siempre lo mismo. Si tú estás supuestamente orando, pero lo que dices hoy, lo dices mañana, lo dices pasado mañana, siempre repites lo mismo, tú no estás orando, estás rezando. Esa misma persona que me dijo que se sentía como una tonta porque no sabía qué decirle a Dios, también me dijo, yo siento como que no amo a Dios. Y me dijo, dígame usted, ¿cómo le hago para amar a Dios? Una persona inconversa, ¿cómo puede amar a Dios? Tú no puedes. Tú amarás a Dios el día que seas convertido, no antes. El día que tú entiendas que ya Dios te perdonó tus pecados, entonces lo amarás y te acercarás a Él. ¿Cómo te vas a acercar a un Dios que tú sospechas que te odia? Si tú dudas que Dios te ame, que Dios te haya perdonado, tú no te acercas a Él con alegría, tú no te acercas a Él con amor, tú sospechas de Él. Tienes dudas, tú no puedes acercarte a un Dios así. Hemos hablado de esas personas que se acercan a la religión porque tienen problemas. Entonces, piensan ellos que si se meten en una religión, Dios los va a bendecir. Pues me ha ido mal en la vida porque me he alejado de Dios, pero me voy a acercar ahora para que Dios me bendiga. ¿Harás un cambalache con Dios? ¿Te portarás bien para que Dios te bendiga? ¿Y si no te bendice? ¿Qué vas a hacer? Y es por eso que muchos se alejan de Dios, porque dicen, yo me acerqué a la religión buscando que Dios me bendijera, pero como Dios no me bendice, ahí nos vemos, y se van, buscaban bendiciones, y como Dios no los bendijo, mejor se fueron. Hay personas que se meten en una iglesia legalista, una iglesia arminiana. En esas iglesias tratan de aplacar a Dios. Quieren que Dios los bendiga porque dan un diezmo, porque dan una ofrenda, porque compran las flores, porque hacen esta actividad y aquella otra. ¿Tú te acercas a Dios para eso? ¿Para que Dios te bendiga? Se acercan a la religión, ¿saben por qué? Porque les gusta la música, les gusta el convivio, les gusta el ambiente, les gusta platicar con las personas, etc. Y saben que en esas iglesias aprenden a temer a Dios un poco.
Los legalistas temen a Dios un poco, pero no le aman. Si tú no amas a Dios, nada de lo que tú hagas te va a funcionar. Cuando nosotros entendemos un poco que Dios es muy santo, que Dios es muy grande, nos da temor. Pero ¿saben una cosa? El temor no basta. Necesitamos amarlo. Si tú no amas a Dios, ahí hay algo que está fallando. Hay ocasiones en que tenemos una clara sensación de la presencia de Dios. Sentimos a Dios muy cerca. Nos asombramos. Nos espantamos, pero nos asombramos y nos da gusto. En esos momentos, cuando sentimos a Dios que está muy cerca, sabemos que ya Dios nos perdonó, sabemos que Dios nos ama, sabemos que dependemos de Él, queremos apoyarnos en Él, no queremos confiar en nosotros mismos, no queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer la de Él. Entendemos que Dios es muy grande, que Dios es infinito, es trascendente. Y entendemos que nosotros somos finitos, somos de ayer, vamos a morir en cualquier momento. Él es eterno, pero nosotros no. Nosotros vamos a morir y tal vez muy pronto. Pero ¿saben una cosa? Al hombre orgulloso no le gusta eso. Al hombre orgulloso no le gusta pensar en que va a morir. No nos gusta que se nos recuerde que somos dependientes, que somos frágiles, que somos débiles. Nosotros queremos creer en el fondo lo que le dijo Satanás a Adán: seréis como dioses. En el fondo quisiéramos ser como dioses, pero solamente hay un Dios. Y ese Dios no somos nosotros. ¿Qué pasaría si fuéramos dioses? Seríamos inmortales, seríamos eternos, seríamos todopoderosos, pero no somos así. Hay algunos pastores, malos pastores, que le dicen a la gente: tú puedes declarar que estás sano. Tus palabras tienen dinamita, están cargadas con dinamita. Tú debes de declarar que estás sano. Aunque estés enfermo, tú di que estás sano. Es una tontería. Eso es hacerle creer a la gente que son ellos dioses. Si hemos de estar sanos, es porque Dios quiere que estemos sanos. Eso no lo voy a declarar yo, eso lo va a declarar Él. Pero vean, los que le dicen a la gente: tú tienes que declarar que estás sano, que estás rico, que eres poderoso, se agarran de la Biblia para eso. ¿Entienden? Se agarran de la Biblia para consagrar algo como santo, cuando no lo es. Son idólatras. Le dan a entender a la gente que Dios está a su servicio. Escuchen, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos para servirlo a Él. Él no está para servirnos a nosotros. Dicen: Dios no puede querer que estés enfermo. Dios no puede querer que tú seas pobre. Dios quiere bendecirte. Los inconversos no quieren pensar en la muerte. Incluso, ustedes van a un funeral donde hay puros inconversos. Todo el mundo está allí en silencio. No quieren decir chistes delante del cadáver. Cuando alguien muere nos da cierto temor. Porque eso nos recuerda que nosotros también vamos a morir. Pero no nos gusta pensar en eso. ¿Qué es lo que nos recuerda la muerte? Que somos criaturas. Pero vean, aunque la muerte sea tan temible, eso no es nada en comparación con lo temible que es Dios. No es a la muerte a la que debemos temer, es a Dios. Todos vamos a morir, pero lo temible del asunto es que después de morir vamos a enfrentar a un Dios santo.
Estaremos frente a frente a un Dios santo. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando estés frente a Él? La muerte nos recuerda que no somos autónomos, no somos independientes, somos mortales. Eso es lo que ha ayudado el COVID-19 a los hombres a recordar que son mortales. Yo creo que Dios está haciendo mucho bien al mundo a través del COVID-19. Tememos a Dios porque algo entendemos de que Dios es muy santo y nosotros no lo somos en nosotros mismos. Dios nos puso a Cristo como nuestro modelo. Debiéramos aspirar a ser como Cristo, pero estamos muy lejos de ser como Él. Cristo es nuestro modelo. No somos como debiéramos. Si Dios es santo, debemos tener temor de Él. Un temor santo, un temor sano. Pero hay una clase de temor de Dios que es un temor servil, un temor antibíblico, un temor nacido de la ignorancia, de la superstición. Eso es lo que aprenden los legalistas. Los legalistas, los arminianos, tienen temor de Dios, pero no le aman. Ese es el problema. Esa misma mujer que me dijo que no podía orar, ¿qué creen que me dijo? Dice, ¿sabe qué? Dice, yo he tratado de guardar los mandamientos, pero me doy cuenta que no puedo. ¿Saben qué le dije yo? Mientras usted no nazca de nuevo, usted no puede guardar los mandamientos, ni siquiera uno. Sin el Espíritu Santo, nadie puede guardar los mandamientos. Los únicos que pueden obedecer a Dios son los que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo. El Dios verdadero, hermanos, es un Dios muy misterioso. Hay ocasiones, ya se los he dicho muchas veces, que a veces Dios parece como un extraño, como que no lo conocemos. Temblamos en su presencia. Creo haberles contado de un niño que yo conocí hace muchos años, un niño como de unos 10 años. ¿Qué creen que me dijo? Yo le pregunté que cuáles predicaciones le gustaban a él. Dice, me gustó mucho la predicación que dio el hermano fulano. Le digo, ¿de qué habló? Dice, del infierno. ¿Cómo? Yo me quedé pensando, ¿por qué a un niño de 10 años le gustó una predicación acerca del infierno? Hay personas que les gustan las películas de terror. ¿Por qué a una persona le gustan las películas de terror? Ese niño que yo les digo le gustó una predicación acerca del infierno porque les gustan las películas de terror. Hay personas que tienen temor de Dios, pero no temor, tienen pánico, pero que no lo aman. Les he hablado de los que ofrendan por temor, leen la Biblia por temor, oran por temor, oran por los alimentos porque tienen temor. Todo lo hacen por temor, pero no aman a Dios. Los cristianos tenemos temor de Dios, pero también lo amamos. Hay personas, déjenme decirles, que nunca han leído acerca de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Esas personas no saben nada acerca de Dios. No pueden ver su propia insignificancia. Ven a Dios como muy pequeñito y ellos se sienten muy grandes. ¿Saben cuándo es cuando empezamos a entender que Dios es muy santo? Cuando empezamos a conocer las Escrituras. Cuando entendemos que su ley es muy santa. Y que estamos tratando con el Dios verdadero, que es un Dios muy santo. ¿Ustedes han escuchado el tema de la santidad comparativa? Hay personas que tienen una santidad comparativa. Se comparan con otras personas y ellos salen ganando.
Si tú te comparas con otros, no, pues sí, tú vas a creer que eres mejor que otros. Pero cuando tú te compares con Dios, siempre te verás pequeñito. Nunca seremos como Dios. Nunca seremos como Cristo. Delante de Dios siempre quedamos cortos. Él es un Dios muy santo y muy grande. Delante de Dios de nada podemos presumir. Tú le puedes presumir a una persona que lees 3 horas la Biblia. Le puedes presumir a una persona que oras 2 horas. Pero delante de Dios, ¿quién va a presumir? Cuando entendemos que Dios es muy santo, nos sentimos incómodos. ¿Se acuerdan de Pedro? Les hablé el otro día. Que Cristo le dijo, echa la red a la derecha. Dice, Señor, pero ya le eché a la derecha y ya le eché a la izquierda y no hay peces. Dice, tú échala. Echó la red a la derecha y la sacó llena de peces y se espantó. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús después de eso? Le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero vean, ¿por qué no le dijo, Señor, acércate a mí? No, le dijo, apártate de mí. Es que Pedro no podía soportar estar ante la presencia de un ser tan santo como Jesús. Por eso le dijo, apártate de mí. Es como si le dijera a Jesús, Señor, tú eres muy santo y yo no lo soy. ¿Entienden ustedes por qué a veces no tenemos ganas de orar? Porque Él es muy santo y nosotros no lo somos. Una persona que vive en pecado, ¿cómo puede orar? Está acostumbrada a vivir en el pecado. Una persona que está acostumbrada a vivir en el pecado se siente incómoda ante la presencia de un Dios santo. Por eso, inviten a ustedes a un borracho a venir al culto y dicen, no, pues yo qué voy a hacer ahí. Que vayan al culto, pues los que anden en los buenos caminos, pues yo ando en el vicio, pues ¿cómo me invitas a mí a tu iglesia? Una persona que vive en pecado se siente incómoda cuando está delante de un cristiano. Un ladrón se siente a gusto cuando está junto con otro ladrón, pero un ladrón se siente incómodo cuando ve la patrulla. ¿Entienden? Un inconverso se siente incómodo cuando está junto a un cristiano. Pedro se sintió incómodo cuando sintió que Cristo era muy santo. Pero ¿por qué se sintió incómodo Pedro delante de Jesús? Jesús no le dio un sermón. Lo único que le dijo fue, echa la red a la derecha. Eso fue todo lo que le dijo. Hay ateos, hay inconversos, algunos de ellos que tienen una buena opinión de Cristo, que dicen, no, mis respetos para Jesús, era un gran maestro. No sé si ustedes sepan que aún Federico Nietzsche habló bien de Jesús. ¿Saben qué dijo en una ocasión? Dijo que Jesús era el modelo del heroísmo. Vean, un hombre ateo famoso como Federico Nietzsche habló bien de Cristo en alguna ocasión. Pero ¿saben qué pasó con ese hombre? Que cuando ya llegó a viejo se volvió loco, al igual que Voltaire. ¿Saben cómo firmaba sus cartas Federico Nietzsche ya cuando estaba viejo? En lugar de poner su nombre ponía el crucificado. ¿Cómo ven? Federico Nietzsche se comparaba con Cristo. Dice, yo soy el crucificado. ¡Qué tremendo! ¿Se acuerdan que cuando los fariseos llevaron a Jesús ante Pilato, dice, Pilato investigó, dice, pues yo no falta en él. ¿Por qué lo quieren matar? Pues yo no veo que él ande mal en algo. Los fariseos tampoco veían cosas malas en Jesús. ¿Por qué lo mataron entonces? ¿Saben ustedes por qué lo mataron? Porque era santo. Por eso lo mataron. Los judíos honraban a los profetas, pero los mataban. ¿Por qué los honraban y luego los mataban? Pedro quería estar con Jesús, pero cuando Jesús se le acercó demasiado, le dijo, apártate de mí,
¡Wow! ¿Qué pensarían ustedes si estuvieran orando y de repente en ese momento se les apareciera Jesús? ¿Qué pensarían? ¿Le dirían, Señor, acércate a mí? A lo mejor le dirían igual que Pedro, Señor, apártate de mí. Yo muchas veces, hermanos, he llegado a pensar, yo no puedo entender cómo fue que Dios me perdonó a mí mis pecados. ¿Cómo? Yo no puedo entender eso. Los fariseos supuestamente buscaban la santidad. La palabra fariseo quiere decir algo como eso, santo. Los fariseos eran reconocidos como santos. La gente los alababa. Eran reconocidos como expertos. Oraban en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Querían ser reconocidos como personas de oración. Ayunaban con frecuencia. Daban sus diezmos, hacían sus oraciones. Querían que todo el mundo pensara que ellos eran santos. Pero ellos traían puesta una máscara. Los fariseos estaban acostumbrados a las alabanzas. Las personas que se acostumbran a las alabanzas no quieren escuchar críticas. Atrévete tú a criticar a un pastor. Atrévete tú a señalarle un pecado a un pastor. Dice, no te atrevas a señalarme un pecado a mí, chiquito, yo soy el pastor fulano. ¿Cómo te atreves a decir que yo ando en algún pecado? La gente que se acostumbra a las alabanzas no quiere escuchar ninguna crítica. ¿Por qué mataron los fariseos a Cristo? Vean, los fariseos sabían que Jesús era santo. Investigaron a ver si le encontraban algo mal. No encontraron nada. Mataron a Jesús después de que les dijo, ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! No pudieron soportar que Cristo les dijera eso. ¿Cómo que hipócritas si los demás nos dicen que somos santos? Pero ¿saben qué? Los fariseos hubieran matado a Cristo aunque no les hubiera dicho hipócritas. ¿Saben por qué lo hubieran matado? No más por ser santo, nada más por eso. Los hipócritas siempre aborrecen a los cristianos verdaderos. Los hipócritas saben que ellos no son santos y ven a los cristianos verdaderos como santos, no más por eso los aborrecen. Los saduceos eran sacerdotes. Los fariseos eran los santos. Los saduceos eran los justos. Los fariseos eran los santos. Pero los saduceos y los fariseos se unieron para matar a Jesús. Los saduceos acusaron a Jesús de ser blasfemo, de tener un demonio. ¿Y por qué? Porque sentían a Cristo, cuando Él estaba cerca, como que era muy santo. Y por eso lo mataron. Los inconversos, ¿saben cómo ven a los cristianos verdaderos? Los ven como necios, como fanáticos, como extremistas, como aguafiestas. Así nos ven, hermanos, los inconversos. Cristo era tierno, afectuoso, compasivo, amable. ¿Por qué lo mataron? ¿Por ser así? ¿Por ser santo? Los fariseos supuestamente buscaban la santidad, pero ¿saben qué? En el fondo la odiaban. Todos los arminianos, todos los legalistas, supuestamente buscan la santidad, pero en el fondo la odian. Martín Lutero, cuando era monje, él tenía una conciencia muy sensible. Era muy meticuloso en sus confesiones. En una ocasión cuenta su biógrafo, R. Bainton, dice que tardó 6 horas orando, hablando de todos sus pecados. Yo no sé si Martín Lutero tendría alguna libreta
donde estaba apuntando todos sus pecados. Pero créanme que si tratáramos de recordar todos nuestros pecados, nos tardaríamos más de 6 horas. Entonces, iba con sus superiores y les decía, es que yo siento que soy muy pecador. ¿Pero qué creen? Sus superiores le decían que él exageraba en sus confesiones porque huía de sus responsabilidades. Dice, tú eres demasiado, dice, porque estás huyendo de tus responsabilidades. Le decían, trae pecados que ameriten una confesión. Imagínense Lutero de rodillas delante de un sacerdote, confesando más de 1 hora, 2 horas sus pecados. ¡Wow! Yo creo que el sacerdote ya estaba durmiendo y ahí Lutero confesando sus pecados. Vean, les voy a leer lo que dijo Lutero, lo que dice Bainton. Dice, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía sino una expresión, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que la justicia de Dios se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, Dios nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo. Si tienes una verdadera fe en Cristo como tu Salvador, entonces tienes un Dios de gracia, porque esa fe te guiará hacia el corazón y la voluntad de Dios, abriéndote sus puertas para que conozcas la gracia pura y el amor desbordante. Ver a Dios en fe es que veas su fraternal y compasivo corazón, en el cual no hay ira ni falta de gracia. El que ve a Dios como airado no ve en él correctamente, sino que mira a través de una cortina como si una nube negra se le hubiese puesto frente a su rostro. Vean lo que dijo Lutero. Los legalistas, los arminianos, ven a Dios con una espada, con un martillo. Pero los cristianos verdaderos ven a Dios con los brazos abiertos. ¿Entienden ustedes la diferencia? Debiéramos correr hacia Cristo, no huir de Él. Pero los arminianos lo ven enojado. Les conté de los viejos y me platicaron que levantaron un alteón así de televisores, le echaron gasolina y prendieron a fuego todos los televisores. Eso es lo que hacen los arminianos. Eso es lo que hacen los legalistas. Es que Dios está enojado conmigo porque veo mucha televisión. ¿Te vas a ganar el amor de Dios quemando tu televisor? ¿Vas a merecer la misericordia de Dios quemando tu televisor? No, yo subo y quemo el mío. Pero no es así. Cuando Lutero entendió que la justificación era solamente por la fe, gratuitamente, Dios nos perdona, entonces empezó a amar a Cristo con todo su corazón. Entonces, Dios lo iluminó para que entendiera la palabra de Dios.
Entonces Lutero entendió lo que nunca antes había entendido. Es entonces cuando Lutero nació de nuevo y tuvo una conciencia limpia. Las personas que ven a Dios como muy santo, pero que nada más le tienen miedo, tienen una mala conciencia. Esa conciencia no funciona como se debe. Entonces ya no necesito largas confesiones. Escuchen, ustedes no tienen que estar haciendo una lista muy larga de sus pecados. Eso es lo que enseñan en Alcohólicos Anónimos. ¿Saben qué hacen en Alcohólicos Anónimos? Dicen, agárrate una libreta y ponte a escribir todos tus pecados. Ya cuando tengas toda la lista completa, entonces sí pídele a Dios que te perdone. No. Tú puedes tener una lista larguísima, llenar un cuaderno profesional desde la primera página hasta la última, y ni así. Hay personas en Alcohólicos Anónimos que se paran detrás de la tribuna y dicen sus pecados y los vuelven a decir y los vuelven a decir y andan por todos los grupos diciendo el mismo pecado. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque no tienen paz. No tienen paz en su conciencia. Por eso tienen que estar diciendo los mismos pecados siempre. Pero si ya Dios te perdonó, ya que tienes que estar pensando en tus pecados de antes. Acuérdate para humillarte de tus pecados de antes, pero no tienes que estarlo sacando. Señor, yo me acuerdo que hace 28 años con 3 meses y 6 horas cometí tal pecado. No, no hagas eso. La persona que es perdonada tiene paz en su conciencia y ya no tiene que estar atormentado. Vamos a suponer que ustedes ya tienen 1 hora orando y que se levantan, gracias Señor, amén. Y luego dicen, ay, a lo mejor nada más oré muy poco, nada más oré 1 hora. No, tengo que orar otra. Y se vuelven a poner de rodillas. No, ahí hay gato encerrado. ¿Entienden? Una oración es buena, no porque dura mucho. La oración es buena porque tú le abres tu corazón a tu Dios. Cuando sabemos que somos justificados, cuando sabemos que somos perdonados, entendemos que Dios nos ama. Y cuando tú entiendes que Dios te ama, ¿cómo no le vas a amar tú a Él? Cuando Lutero entendió que Dios lo había perdonado y que Dios lo amaba, se enfrentó al Papa y a los cardenales y al emperador del imperio austroalemán. Lutero entendió que para la gente injusta, para la gente pecadora, es un problema vivir delante de la presencia de un Dios santo. Esas pobres personas que llegan a la basílica y que van ahí de rodillas, van caminando y ya se les ven las rodillas llenas de sangre. ¿Cómo pueden pensar que tienen que aplacar a Dios por sus pecados con la sangre que tienen en sus rodillas? ¿Qué clase de Dios? ¿En qué clase de Dios están creyendo a ellos? En el Antiguo Testamento, ya les comenté, ustedes pueden leer que Dios le quitó la vida a Nadab, a Abiú, que eran hijos de Aarón. Y muchos dicen, bueno, pero ¿por qué les quitó la vida? No puedo entender por qué les quitó la vida. A Usa, ¿se acuerdan? El que quiso detener el arca cuando se caía, que iban en una carreta. Dice, ¿por qué Dios le quitó la vida? No entienden que Dios es muy santo y por eso les quitó la vida. Es que esas personas no entienden que Dios es muy justo y muy santo. Una persona no puede entender lo que es la misericordia hasta que entiende la santidad de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es muy santo, podrás entender que necesitas la misericordia. Si ustedes tienen un conocido que es alcohólico y anda ahí en la calle, que se queda tirado ahí en la calle, si ustedes se le acercan a ese alcohólico y le dicen, mira, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios tendrá misericordia de ti. Vean, decirle a un alcohólico eso no sirve de nada.
No sirve de nada. Háblenle primero que Dios es santo y que lo va a castigar. ¿Entienden? Si tú sigues tomando y te mueres así, te vas a ir al infierno. Dios te va a castigar, te vas a ir derechito al infierno. No le digan que Dios tendrá misericordia de ti. Primero háblenle que Dios es santo y que Dios es justo y que sus pecados son una ofensa en contra de un Dios santo. Él no puede entender la misericordia hasta que entienda la santidad. La misma mujer que yo les mencioné hace rato me dijo un día, me dijo esa vez, ¿yo cómo puedo amar a Dios? Le digo, no, si usted no nace de nuevo, usted no puede amar a Dios. Los únicos que pueden amar a Dios son aquellos que saben que ya Dios los ha perdonado. Hay muchas personas en el mundo, millones, que no pueden orar, que no pueden amar a Dios. ¿Por qué? Porque no han sido perdonadas. Tal vez le temen a Dios, pero no le aman. ¿Cómo pueden amar a un Dios del cual sospechan, del cual dudan? Algunos dicen, yo oro, pero siento que Dios no me oye. Si tú oras y sientes que Dios no te oye, es que a lo mejor no estás orando. A lo mejor no sabes orar. No sabes orar porque no has nacido de nuevo. Lo misterioso acerca del pecado no es que el pecador merezca la muerte. Lo misterioso acerca del pecado es que los hombres pecan y pecan y pecan y Dios no los castiga. Porque hay hombres que cometen muchos pecados y Dios no los castiga. ¿Por qué? ¿Porque Dios los ama? No. No, Dios no los ama. Dios los odia. Dios los aborrece. Entonces, ¿por qué Dios no les quita la vida? ¿Saben por qué? Porque Dios es paciente. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es por eso que los pecadores no mueren cuando pecan. Lo que todos merecemos cuando pecamos es la muerte. Sí. Pero dice en Romanos 2 que Dios nos guía por su benignidad, nos guía al arrepentimiento. Una persona que peca y que Dios no le quita la vida debiera de pensar, si yo merezco la muerte, ¿por qué pequé y Dios no me quitó la vida? No te la quitó porque Dios es paciente, pero mereces la muerte. Pero los hombres pecan y dicen, no, Dios no existe. Se burlan, piensan que Dios no existe porque no los castiga. Ah, no te castiga ahorita, pero espérate. Va a llegar el día del juicio y verás personas descaradas, insolentes, que pecan y pecan porque creen que Dios no existe. Qué necias han de ser esas personas que pecan y pecan, que son bien rebeldes, que se burlan y que blasfeman y que saldrán bien libradas el día del juicio. Los judíos, los fariseos pecaban y pecaban hasta que Dios les apretaba el zapato, entonces sí, se acordaban de que había un Dios. Esperemos que por medio del COVID-19 muchos ateos lleguen a pensar que hay un Dios. Yo supongo que muchos en medio del COVID se han acordado que tienen una Biblia. Pues órale, ponte a leerla. Hermanos, Dios nunca comete injusticias, nunca. Y si el día de mañana estamos afligidos, necesitados, enfermos, Dios no comete injusticias. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Los injustos somos nosotros. Que Dios nos enseñe a humillarnos delante de su presencia. Que Dios nos enseñe que su misericordia nadie la merece. Lo que todos merecemos, seamos cristianos o inconversos, es la muerte. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios muy grande, un Dios muy santo. Oh Dios, pero eso que en lugar de conducirnos a alejarnos de ti, que sea lo contrario, Dios. Atráenos hacia ti, Padre. Concédenos que nos acerquemos a ti.
que nos apartemos, pero del pecado y nunca de ti. Porque tú eres un Dios maravilloso y Cristo es un Salvador maravilloso. Gracias porque Cristo es así. Gracias, Dios, porque eres un Dios paciente y misericordioso. Porque no nos tratas como merecen nuestros pecados. Ay de nosotros si nos fueras a castigar cada vez que pecamos. Límpianos, Padre, de nuestras inmundicias, para que podamos ver el pecado como tú lo ves. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos por tantas personas que no son convertidas, que están siendo afligidas, que están necesitadas, que están en pobreza, que vean, Padre, cuál es su verdadera necesidad, que vean su pecado, convéncelos de lo que no quieren ser convencidos y condúcelos al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.